Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros y una vez más bienvenidos a nuestra segunda parte de esta serie. Una buena reflexión es igual a una buena relación. Y en esta serie nos estamos concentrando en cómo mejorar nuestras relaciones, porque es importante que nosotros nos concentremos en esas relaciones y en cómo podemos mejorarlas y traer y llegar nosotros a la realización de una felicidad en esa relación, para que nuestro tratamiento mutuo nosotros podamos tener más y más paz y armonía en esta relación, pero también nosotros queremos pasar a ser más y más y más como Jesús y nosotros podamos tener esa armonía que estamos buscando. Entonces, ¿cómo mejoro mis relaciones? ¿Qué yo tengo que hacer? En el Sermón del Monte Jesús nos entregó mandatos que se relacionan con cómo vivir una vida en nuestras relaciones. Y esto tiene que ver más conmigo que con cualquier otra persona. Cómo nosotros reaccionamos o cómo yo reacciono en momentos difíciles dentro de esa relación que con una y otras personas envuelven esas relaciones, porque nosotros no solamente tenemos una relación, sino tenemos muchas relaciones. Y tiene que ver que con cómo reacciono en los momentos que son difíciles, que son verdaderamente desafiantes. Y entonces yo tengo que mencionar de nuevo mi reflejo en el espejo. ¿Pero en qué espejo? Estamos hablando de cómo yo reflejo por medio de la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros hemos titulado esta serie Una buena reflexión es una buena relación. Tenemos una buena relación con no solamente con nuestras familias, pero con todas las personas que el Señor ponga en nuestra vida. Ahí es donde yo tengo que comenzar a bregar o a lidiar conmigo mismo. Yo tengo que cambiar, yo tengo que mirarme a través del espejo de la Biblia, porque verdaderamente eso es lo que nosotros queremos. Si nosotros verdaderamente queremos pasar a ser como Jesús, pues tenemos que mirarnos a través de la palabra. Y la semana pasada hablamos de cómo lidiar con la ira, y nosotros sabemos pues que tenemos que tener cuidado, tenemos que meditar, tenemos que observar cómo son nuestras reacciones, si son causadas por ira, rencor, odio. Todas esas cosas tenemos que bregar cuando nos encontramos en conflictos en nuestras relaciones. Y hablando de conflictos, había una mujer que llevaba toda una vida negativa. Y finalmente el esposo lo convenció a que fuera un psicólogo. Y ella dijo, pues está bien, yo voy a ir, pero yo no tengo nada negativo. Yo siempre estoy bien. En la primera sección, mientras la señora estaba ahí acomodada en el diván, en el mueble ese que ellas se acuestan para escuchar al psicólogo, y él estaba en su butaca, la primera pregunta que el doctor le hace fue esta: señora Negonán, ¿es usted una persona extremadamente negadora? A la cual ella contestó, no, yo no soy negadora, yo veo todas las cosas bien. No. Pero sí estaba diciendo, no era negadora, ella siempre estaba negando todas las cosas. Pero en el Sermón del Monte, regresemos al mensaje, en el Sermón del Monte, este sermón está basado en un buen fundamento y es en el ser, antes de nosotros ir y hacer. Y pues nosotros sabemos que para poder pasar a hacer, nosotros tenemos que aceptar ciertas áreas en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros nos fuimos a las bienaventuranzas y esa bienaventuranza te dice que bienaventurados. Jesús dijo, bienaventurado el que es pobre en espíritu. Y nosotros sabemos que cuando nosotros reconocemos que somos pobres en espíritu, dependemos, nos entregamos completamente al Señor, a Jesús, para que Él pueda hacer una transformación en nuestras vidas y nosotros pasemos a ser como Él lo es. Y por eso fue que Él nos dio eso, o nos entregó esos 50 mandatos, los cuales estamos estudiando en este momento. Y Él afirma la base de estos mandatos a través de las bienaventuranzas. Él hace una comparación con el proceso del ser, con esas bienaventuranzas. Él hace una comparación.
Y nosotros tenemos que ir a través de ese proceso. Un firme estado de ser, el cual nos lleva o nos llena del poder que nosotros necesitamos para cumplir esos mandatos que el Señor ha puesto en nuestros caminos por medio de las bienaventuranzas. Y el llegar a ser, quiere decir llegar a ser un creyente por medio de esas bienaventuranzas. Es el fundamento en el que descansan todos los mandamientos. Es una constante práctica de rendir mi vida completamente al Señor para nosotros poder llegar a ser más como Jesús. Para allí nosotros poder seguir sus mandamientos, tenemos que hacer ciertas cosas. Estamos hablando de sus mandamientos y el impacto que estos mandamientos causan en nuestras relaciones. Hemos tocado ciertos tópicos en esta serie, los cuales son, yo lo voy a ir a través de ellos, pero vamos a seguir cada semana, vamos a crear uno, vamos a hablar de uno de ellos. Por ejemplo, lidiando con nuestra reacción. La semana pasada hablamos de eso, de cómo nosotros reaccionamos y hablamos de cómo la ira verdaderamente daña las relaciones. Hoy vamos a estar brigando con el conflicto, cómo nosotros nos allegamos o nos enfrentamos a esos conflictos. La próxima semana vamos a lidiar con lo que yo quiero. Y nosotros sabemos que nosotros queremos que todo el mundo cambie menos uno. Nosotros queremos ver todos los errores en las demás personas, pero no queremos ver o reconocer los de nosotros. Y finalmente vamos a lidiar con lo que yo digo. Y esto es un poquito importante porque, bueno, no un poquito importante, es muy importante cómo nosotros nos expresamos. Dios tiene un plan. Sí, Dios tiene un plan de bienestar para ti y es en tus relaciones. Yo no puedo trazar las relaciones que queremos. Nosotros no podemos decir, pues yo quiero una relación que es así, 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 y si no es así, yo no la quiero. No, nosotros no podemos trazar nuestras relaciones porque nosotros necesitamos ir a través del proceso y dejar que la palabra, dejar que Jesús vaya transformando nuestro carácter y nuestras relaciones. Él está haciendo un cambio y el cambio no puede ser de afuera para adentro, tiene que ser de adentro para afuera. Y yo te digo una cosa, el Señor es maravilloso en cuanto Él transforma nuestras vidas de adentro para afuera. Que ya no somos aquellas personas que éramos antes, sino que ahora somos diferentes, hablamos diferentes, actuamos diferentes y nos comportamos diferentes. Sí, vamos a comprometernos a crecer en nuestras relaciones por medio de someternos a las enseñanzas de Jesús en cuanto a esto de las relaciones. Verdaderamente Él sabe mejor que nosotros y Él puede cambiar nuestras vidas y que nuestras relaciones sean para vida, no para daño. Sí, esta semana comenzaremos con Mateo 5, 23 al 26, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en dos secciones. Vamos a ir primeramente del 23 y 24, vamos a hacer ciertos comentarios y después regresamos al 25 y 26 y así pues terminamos el mensaje de hoy. Vayamos a Mateo 5, 23 y 24 que dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Acuérdense que ya terminamos con la bienaventuranza. Ahora el Señor le está pasando a hacer otras cosas, pero no, se va personalmente con cada uno de nosotros. Las personas que se encontraban, imagínense, en ese lugar que estaban escuchando esto que Jesús estaba diciendo o lo que Jesús acaba de decirles, si a lo mejor tú estás en ese lugar ahí, tú vas a ver ciertas personas que están diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Jesús acaba de decirles, a ti se te dijo que no mataras, pero yo te estoy diciendo que la ira y el odio matan el corazón. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y Él acaba de subir el nivel de cómo nosotros nos debemos relacionar. Él está a punto de hacerlo una vez más por medio de la palabra que acabo de leer. Por ejemplo, si tú estás ofreciéndole un regalo o una ofrenda al Señor allí en el altar mientras tú lo alabas y glorificas y le pides perdón y bueno, hace muchísimas cosas. Imagínate que Él venga y te diga, hey,
si tú estás haciendo eso, tú me estás alabando y te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, déjalo ahí, deja esa ofrenda ahí y ve y arregla las cosas con esa otra persona. Tienes que comenzar a ir y tratar de arreglar esa situación que está dañada. So, imagínate, en el tiempo anterior, la ley era para que nosotros estuviéramos bien ante Dios. Nosotros tenemos que mantener pureza, nosotros tenemos que ser justos y todo el tiempo. Y una de las cosas más importantes sobre mi posición o el estado en la comunidad es que en este lugar es donde yo necesito verdaderamente estar bien, justo, ser visto ante Dios, ser justo. Sí, que me encuentre puro al frente de Él, haciendo todos los sacrificios correctos y haciendo las acciones correctas en los momentos apropiados. Tenemos que vivir una vida recta, tenemos que hacer todo lo correcto. Y para poder estar correcto, no tienes ningún espacio para tú moverte. Porque yo me puedo mover aquí, yo me puedo mover allá y puedo hacer esto, puedo hacer esto. No hay ningún espacio. Y con todo eso Jesús eleva el nivel para que nosotros podamos estar bien al frente de los demás, pero también al frente del Señor. Él levanta el nivel, o es como, no sé, el estandarte lo levanta un poquito más. Sí, en otras palabras, Él verdaderamente está diciendo que si sufrimos, pues tenemos que sufrir. Pero Él está llevando el sufrimiento a través de poder elevar el nivel de nosotros, el nivel mío. Pero primero Él le dice esto, dice, y si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tú estás alabándolo, tú estás entretenido, tú estás haciendo lo correcto, tú quieres estar bien al frente del Señor, pero nosotros sabemos que pues si hemos cometido un error tenemos que corregirlos. Sí, en el idioma griego esto quiere decir que si te acuerdas que alguien tiene una queja justa, que tú fuiste injusto, que tú cometiste un error, y él te lo acuerda, entonces Jesús te está diciendo, o él les dice a ellos allí, en el mismo medio de encontrarte en estas alabanzas, alabándome, alabando y glorificando mi nombre, y te acuerdas de que has hecho algo erróneo a alguien, tu responsabilidad es esta. Si alguien tiene una queja en contra de ti, lo primero que tú tienes que hacer es ir y reconciliarte con esa persona, arreglar las cosas con la persona que tiene esa queja en contra tuya. Y aquí es donde la situación se pone bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque, escuchen esto, lo que el Señor le dice cuando le traen una ofrenda. Dice, deja la ofrenda ahí y vete. Vete, pero espérate un momento. Esto como que le explota la cabeza a uno y dice, pues, un momentito, pero si yo no le he hecho nada malo a nadie, yo no he hecho nada. Muchas personas no quieren reconocer que han hecho unas cosas erróneas. La gente empiezan a tocarse el codo y diciendo, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Porque es difícil reconocer que si nosotros creemos que no hemos hecho nada incorrecto, no nos gusta ir y disculparnos con una persona diciéndole, ven acá, perdóname por haberte ofendido. Pero el Señor no nos indica que esperemos a que la otra persona venga y a reconciliarse contigo. Tú lo ofendiste a Él. Tú no puedes esperar a que Él regrese y te diga a ti, mira, tú me ofendiste, no, Señor, necesitamos arreglar esto. No. Nosotros tenemos que dar el primer paso de reconciliación, de reconciliarnos con las otras personas. Y esta parte es de gratis. Déjame hacerte un ejemplo aquí. Si tú estás haciendo sacrificios para el Señor, como era antes, que había una línea de personas que estaban ahí y todos ellos venían con sus animalitos, con sus aves, con todo lo que ellos querían hacer para ir al frente del Señor y que el Señor les perdonara sus pecados. Imagínate tú que tú estabas ya cerca de hacer el sacrificio y de momento te acuerdas que tienes algo en contra y que tienes que ir a arreglar, porque eso es lo que Jesús dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces tú dejas la línea. Lo que vas a hacer es que vas a perder el sacrificio, vas a perder tu línea o tu posición en la línea para hacer la ofrenda. Vas a estar
A lo mejor perdiendo porque ellos están mirando, ¿por qué este dejó todas las cosas y se fue? ¿Acaso es culpable? ¿Acaso él ofendió? Entonces tú vas a perder la reputación ante todos los demás de la comunidad. Tu posición, pero lo más importante, tu posición ante Dios. Tú no puedes ir a ofrecer algo cuando hay alguien que tiene algo en contra tuya, cuando tú has hecho algo incorrecto y tú tienes que arreglar eso antes de ofrecerle una ofrenda al Señor. Por eso es que Él dice, si tú te acuerdas, ve y arregla esa situación y regresa, entonces me puedes dar esa ofrenda a mí, porque entonces vas a estar bien conmigo, o sea, vas a estar bien con ellos, pero también vas a estar bien conmigo. Y esto es lo grande de esta situación, del mensaje que estamos hoy hablando de ve. Ve y ve y qué hago cuando hago. Pues lo primero que tú tienes que hacer es reconciliarte con esa persona y después ven y presenta tu ofrenda. Eso es exactamente lo que el Señor le está presentando en este mensaje de hoy. Él dijo que no, Él no dijo que no regresaras. Él dijo que regresaras cuando arreglaras o te reconcilies con la otra persona, entonces tú puedes venir y terminar de alabar y glorificar mi nombre y poner esa situación primero en tu vida, entonces puedes venir a mí. Si en el idioma griego esta palabra quiere decir, en primer lugar, antes de hacer cualquier otra cosa, reconcíliate. Jesús ha comparado reconciliarse el uno con el otro a que es igual el reconciliarse con Él. Igual, reconcíliate con otras personas, entonces puedes venir y reconciliarte conmigo. Si cuando nosotros vamos a presentar algo a Él es porque hemos hecho algo. Cuando queremos ir llevar algo al altar es por algo. Porque nosotros, o por agradecimiento, o porque hemos cometido un error, o porque queremos gracia, misericordia y perdón. Todas esas cosas es lo que nosotros hacemos cuando nos presentamos en el altar. Sí, ¿qué es lo que hago en las relaciones cuando los conflictos llegan? Nosotros tenemos que verdaderamente meditar en esa pregunta y entonces tomar una decisión. Nosotros tenemos que asegurarnos a entender esto, que no es el uno ni el otro, sino las dos cosas. Porque si tú vas y te arreglas esa conexión o esa relación con la otra persona, no puedo ni decirlo, reconciliarte con la otra persona, entonces, y eso no quiere decir que no tienes que regresar al Señor. Tú regresas al Señor porque ahí es donde nosotros recibimos la gracia. Pablo habla exactamente de esto en la carta que él envió a la iglesia en Roma, a la carta de los romanos, que dice de esta manera en el capítulo 12, versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto esté de ustedes, o si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres, no dice con cierta cantidad de hombres, no dice con la familia nada más, no, compañeros de trabajo, sí dice con todos los hombres, si es posible, con lo más que tú puedas hacer en tu trabajo, o a lo mejor en el vecindario, o a lo mejor en el matrimonio. Pero aquí Él verdaderamente nos está diciendo que tu trabajo o responsabilidad es comenzar mirándote en el espejo, pero en el espejo por medio de la palabra. Jesús nos manda a que hagamos lo correcto, que arreglemos la situación, esforzándonos lo más que podamos para nosotros poder tener buenas relaciones. Mira este ejemplo que Pablo y Pedro pasan por estas situaciones porque ellos pues eran así, a veces hacían cosas que no se esperaba, uno no las esperaba, pero esa era la manera que ellos eran. Pero Pedro vino personalmente donde Jesús, y lo podemos ver en Mateo 18, que él viene y se acerca al Señor y hace esta pregunta: ¿cuántas veces él tenía que perdonar a los hermanos? Por ejemplo, diciéndole: Señor, verdaderamente yo necesito saber cuántas veces yo necesito perdonar a mis hermanos. Entonces él les dice de esta manera, dice, ¿lo puedo perdonar 7 veces o un poquito más? ¿O cuántas veces yo tengo que perdonar a mis hermanos? ¿Cuántas veces? ¿O qué debo hacer? Y Jesús le respondió,
Y yo solamente estoy resumiendo las intenciones que yo creo que el Señor tenía. Dice, perdona hasta que se complete. Y acuérdate que nosotros decimos no solamente 7 veces, pero 70 veces 7 es como decir un sinnúmero todo el tiempo. Verdaderamente perdona hasta que se complete. Perdona hasta que te reconcilies. Si fallaste y cometiste un error, entonces yo creo que tu responsabilidad y tu trabajo es ir y tratar de volver a tener una amistad con esa persona y aclarar todas las cosas para que haya armonía en esa relación. La reconciliación es verdaderamente la clave aquí en este tema que nosotros estamos hablando hoy. Nuestro verso hoy continúa diciendo, en Mateo 5, 25 y 26, versículos 25 y 26 dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Automáticamente aquí vemos que nosotros tenemos que tomar esto de reconciliación bien en serio, esto de problemas en una familia o en un matrimonio o en el trabajo, es bien importante que nosotros vayamos y lleguemos a un término. Porque lo bueno de esto es que nosotros tenemos muchas traducciones y estas diferentes traducciones dicen de la manera diferente, dicen diferentes cosas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos arreglar esta situación y reconciliar una relación que ha sido rota o está dividida, tenemos que hacer esto. Ir y tratar de volver a ser amigos como lo éramos antes. Estar de acuerdo con ellos en que no nos ofendamos unos al otro y que nosotros mantengamos la paz y la armonía en todos nosotros. Si nos vamos a la traducción en Wikifle, esto quiere decir, sea agradable ¿con quién? Con la otra persona. La traducción literal del griego es, ten bien en mente esta situación de la reconciliación porque es muy importante. No vaya a ser que vayas a ser tirado en la cárcel por orgullo o por no aceptar de que hayas ofendido o no hayas ofendido, pero hay una fricción en esa relación y hay que arreglarla para que entonces tú puedas pararte al frente del Señor y poder dar esas ofrendas libremente y con seguridad. Sí, aquí Jesús me está diciendo cómo salirme de ir a la cárcel cuando hago algo que a lo mejor para ti no tiene sentido. No, pero yo no tengo sentido, yo no hice nada. Verdaderamente Jesús está diciendo, cada individuo lleva el peso o la responsabilidad de la reconciliación. Queriendo decir, no esperes a ser reconciliado. Tú da el primer paso. Tú vas y lo haces porque todo el mundo sabe, especialmente uno sabe cuando hay una relación que no está funcionando de la manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en la segunda parte de este verso que acabamos de leer? Que esto es una advertencia rígida del costo de no estar reconciliado. Hay un precio que hay que pagar. Y la cuestión es que a lo mejor físicamente la cárcel no va a venir a nosotros, no nos espera. No vamos a ir a la cárcel porque tenemos un conflicto entre yo y otra persona. No. Pero mientras esa cárcel no está física, no la estamos esperando, tenemos un propósito grande para soportar el peso de la falta de la reconciliación. ¿Sabe qué? Que lo que está pasando es que a veces nosotros tenemos ciertos conflictos con otras personas y no los resolvemos y sentimos esa carga, a lo mejor un sentido de culpa o a lo mejor decir, ¿por qué? ¿O por qué sucedió esto? Y uno lo carga porque no ha sido arreglada, no ha sido resuelta la situación entre esas dos personas. Y hay una carga que te está verdaderamente poniendo cierto peso en tus hombros. Y a veces piensas mucho, a veces no puedes dormir, dependiendo qué cercana era esa relación. Sí, esta palabra reconciliación fue estudiada bien profundamente mientras se estaba planificando hacer esta serie. En el idioma griego quiere decir o significa hacer la paz. Verdaderamente reconciliación no es nada malo, es solamente hacer la paz con otra persona. Pero necesitamos regresar unos cuantos versos más atrás en Mateo, porque Jesús está tratando de construir algo en este lugar que Él ya ha mencionado anteriormente. Si nos vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 9, que una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
pacificadores, queriendo decir que nosotros estamos tratando de hacer lo más posible de tener paz en medio de una relación. Si los pacificadores no se esconden del conflicto, al contrario, lo enfrentan, hacen lo contrario. ¿Para qué? Para traer la paz. Tienes que dejar de ser parte del problema. Tú tienes que ser parte de la solución. Para yo poder seguir el mandamiento, tenemos que hacer lo que Jesús dice. Ve y reconcíliate. Porque Jesús nos ha dado ese mandato. Tengo que constantemente vivir a través del proceso de las bienaventuranzas. Tengo que entregar mi vida a Jesús, pero también a su manera, pero también hacerlo a través del poder que nos da para que nosotros podamos arreglar esa situación y reconciliarnos con aquellos que tenemos una fricción. Pero vamos a regresar a Pablo y a Pedro. Dice, si es posible, con lo más que tú o con lo más que dependa de ti, ese es lo que dice el verso. Pero ¿por qué dice de esa manera? Porque tal vez vayas y quieras reconciliarte con una persona, pero tu ofrenda de paz no es recibida. Te rechazan, te dicen, no, yo no quiero hablar de eso. No, yo no quiero. No, olvídate de eso, ya no tenemos relaciones, no podemos ser amigos. Bueno, cualquier cosa. Pero la cuestión es que tú tienes que estar consciente de que tú trataste de hacer la paz. Tú hiciste lo que es correcto ante el Señor y, bueno, depende de la obra de la otra persona, pero tú hiciste lo correcto. Si estar correcto depende de ti. Antes de que sea de las otras personas. Antes de que las otras personas quieran estar correctos. Solo lo que tenemos que hacer es tomar eso como nuestra posesión. Toma posesión de esa responsabilidad de ir y tratar de estar bien con todas las personas. Pero nuestra conversación de reconciliación no termina aquí. Jesús continúa hablando. Y mira lo que dice en el mismo capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su esposa, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, hace cometer adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer divorciada, comete adulterio. Primeramente, aquí esto es un tema difícil, pero no lo es. Sí, solo no lo pases rápido por causa de que es dificultuoso esta sección del divorcio. ¿Okay? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Verdaderamente, ¿qué es lo que le está diciendo? Dice que no te alejes del conflicto. Si el matrimonio fue creado por Dios, esa fue su idea y es para bendecirnos. Y es un compromiso, pero por vida. No de par de días, no de par de semanas, no de par de años, sino que esto es un compromiso que tú hiciste ante Dios y ante esa persona. Y tú prometiste que iban a estar desde ese momento en adelante en todas las situaciones que la vida enfrenta o nos trae. Si el Señor nos dijo en Mateo 19, lo que Dios ha unido, que no se separe. Hay muchas otras tradiciones que dicen, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero la cuestión es que nosotros hicimos un compromiso a dos personas importantes. A Dios primeramente y después a la otra persona, a tu compañero, a tu esposa o a tu esposo. Si la fidelidad no es una idea moral, verdaderamente es una expectativa. Eso es lo que yo espero de mi esposa y eso es lo que mi esposa espera de mi fidelidad. Ahora, esta parte del texto es un poco engañosa, porque la Biblia nos da una salida. Tú no tienes que estar sujeto en medio de una infidelidad y abuso emocional, o abuso físico, o abuso verbal. No, tú no tienes. El Señor provee un modo de cómo escapar de esa situación. Él también proporciona motivos para un nuevo matrimonio bíblico. Una reconciliación, es decir, volver a alcanzar la moralidad sexual. Separarnos para el Señor, comprometernos a ser fieles al esposo o a la esposa y hasta nosotros mismos, porque nosotros nos hacemos daño. Una reconciliación, es decir, volver a alcanzar esa moralidad sexual. Por ejemplo, la reconciliación entre mi esposa y yo por causa de la infidelidad
Pues tuvimos que trabajarla, tuvimos que aceptarla. Yo no soy perfecto, ella no es perfecta. Cometimos errores y nosotros trabajamos para el perdón, para la gracia, para la misericordia y mantenernos unidos porque sabemos que ambos íbamos a sufrir, especialmente nuestros hijos y nuestra familia. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros reaccionamos cuando nos encontramos con un conflicto. ¿Estamos honrando al Señor o estamos deshonrándolo por causa de no querer arreglar una situación y reconciliarnos unos a los otros? Sí, tenemos que hacer algo al respecto. Pero eso no es lo único o el único propósito de este mensaje de hoy. Verdaderamente Jesús ha hablado muchas áreas, ha hablado mucho en este texto. Y él ha dicho esto. Él habló de estar correcto conmigo mismo, incluye el estar correcto con los demás. Si yo quiero estar correcto ante Dios, yo tengo que estar correcto con todas las demás personas. Si el estar correcto con los demás comienza conmigo, no esperes. Ve y reconcíliate con aquellas personas que tú estás teniendo fricciones o una separación. No te alejes del conflicto. Soporta hasta el final, hasta que no pueda más o hasta que sucedas. Si nosotros no podemos vencer. Si verdaderamente tú amabas a tu esposa, si verdaderamente tú amabas a un amigo, si verdaderamente tú querías una buena relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu compañero de trabajo, pues entonces peléalo, batalla, porque sabemos que el enemigo quiere destruir estas relaciones. ¿Para qué? Para que nosotros nos encontremos con esa carga en nuestros hombros. Nosotros estamos construyendo un poco aquí, una oportunidad que tú tengas para crecer y llegar a pasar o alcanzar el ser como Cristo Jesús es. Tú no puedes hacer todas las cosas sobre lo que nosotros estamos hablando en esta serie a menos que hayas pasado a ser. Tienes que pasar a ser primero antes de ir y hacer. Haciendo las acciones de la reconciliación no trabajan fuera del ser primero, tienes que ser primero. Sí. Cuando nosotros queremos ser como Jesús, nosotros reconocemos que somos débiles, nosotros reconocemos que somos pobres en espíritu, nosotros tenemos que reconocer que pues vamos a llorar, pero vamos a ser consolados. Nosotros tenemos que aprender que debemos de ser pacificadores o buscar la paz entre todos. Y nosotros tenemos que hacer muchísimas otras cosas. Van a ser injustos con nosotros, pero vamos a recibir justicia de parte del Señor. Entonces, tenemos que transformarnos a como Jesús es. Haciendo las acciones de la reconciliación no trabajan fuera del ser primero. Sí, nosotros tenemos que hacerlo. Y dicho esto, no puedes esperar para hacer. Esto es un proceso. Y ese proceso puede ser abrumador, que te debilita. Pero especialmente en momentos como estos, cuando tienes que buscar una reconciliación con una persona que a lo mejor no quiere, o que no se encuentra, o que ya es tarde, porque esa persona ya no existe. Pero la cuestión es esta, que tú tienes que hacer lo más que tú puedas para tener esa reconciliación antes de que esas situaciones vengan, de que ya yo no sé dónde está, ya se fue, verdaderamente lo que te estoy diciendo es que deja que tu espíritu se entregue, pero no solo un poquito, tienes que entregar el espíritu completamente. Tú tienes que entregarte al Señor completamente. Es una pena que algunas personas lucharán con la gravedad de lo que pesa esto aquí mientras uno tiene algo en contra o alguien tiene algo en contra de uno. Pero hay buenas noticias. Y no estamos tratando de sobrecargar esta situación. Hemos diseñado cada área de lo que hacemos como iglesia para ayudarte a que tú puedas tener esa reconciliación. Tenemos experiencias en los fines de semana, grupos pequeños, tenemos pasos al crecimiento, devocionales en manos por la mañana que puedes escucharlo y te edifica. Todo verdaderamente se relaciona contigo para que tomes otro paso en cómo pasar a ser un discípulo de Jesús, formado completamente por Él, transformado completamente como Él. Por favor, escucha
mi corazón. Es muy importante que nosotros entendamos que no podemos hacer esto solos. Necesitamos a otras personas. Necesitamos esta comunidad. Deja que el Señor le hable a tu corazón y deja que los creyentes que están alrededor tuyo te ayuden para caminar en lo que Jesús verdaderamente está enseñándote por medio de esta serie. Déjalo que te hable. Déjalo que cambie tu vida de adentro para afuera. Déjalo a que te ayude a ser como Cristo Jesús es. Yo te aconsejo que verdaderamente tú te sientes, leas la palabra, escuches este mensaje y entonces medita en él. ¿Con quién me tengo que reconciliar? Yo voy a tomar el primer paso. Yo voy a entregarme completamente a Jesús para que Él me ayude. Para yo entonces poder venir al altar y traerle esa ofrenda y Él la acepte con una sonrisa en la cara, mirándote directamente a ti. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, cuídalos, protégelos y obra en sus corazones, Señor. Cambia sus corazones para que ellos luzcan y actúen como Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si tú nunca has hecho la palabra o la oración de aceptar a Jesús como tu Salvador, repite conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz en mi lugar. Reconozco que he pecado, lo siento, perdóname. Te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes desde este momento en adelante, de acuerdo a tu voluntad. Si ese fuiste tú, hiciste esa oración, envía el texto Jesús al número que aparece en la pantalla con tu nombre y teléfono y te ayudaremos. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.